Hola otra vez, ya os presento este segundo vídeo sobre la literatura realista y naturalista y vamos a adentrarnos ya en sí en lo que es la literatura, dejando atrás el contexto histórico. En primer lugar, las etapas, aunque primero me gustaría detenerme en una tabla que confronta el romanticismo con el realismo, ¿vale? El romanticismo es el movimiento artístico anterior, ya sabéis que en España además el romanticismo tuvo una etapa tardía en la que coincide en el tiempo realmente con el movimiento realista, ¿no? En primer lugar, en el primer punto, aquí, vemos la actitud del artista romántico frente a la actitud del artista o del escritor del realismo, ¿vale? Sería la oposición entre el artista rebelde frente al artista burgués, ¿vale? La actitud del artista romántico se distingue por esa rebeldía contra las normas establecidas, buscando formas diferentes de expresarse y también ir un poco a la contra de la cultura general, frente al escritor realista que realmente analiza y pertenece a la sociedad burguesa. Realmente el gran protagonista de la novela realista va a ser la sociedad burguesa con sus matices. También presenta esa realidad para criticarla de alguna manera, intentar reformarla, pero desde el punto de vista de la burguesía la mayor parte de las veces. En segundo lugar, el método artístico, ¿vale? ¿Qué pasa con el artista romántico? Que piensa o siente que es la inspiración, la gran musa, la que es el artífice principal o el motor principal de su arte, frente al escritor o artista del realismo que se apoyó mucho, y aquí uno un poquito con lo que he dicho en el contexto cultural que tenemos, toma el método científico como método esencial para la creación de su arte. Es decir, la novela realista se va a apoyar mucho en que el escritor o escritora analice de forma científica la realidad para poder plasmarla de una manera muy objetiva. Nunca objetiva porque el arte siempre es subjetivo, pero sí con la mayor objetividad posible, con el mayor realismo posible, ¿no? Y aquí viene el nombre del propio movimiento. Los temas románticos por excelencia son temas inspirados en la fantasía, en la exaltación de las emociones, en la evasión de un pasado idealizado, frente a la materia literaria de la novela realista o del arte realista va a ser la realidad social contemporánea de su tiempo, a lo mejor de un pasado, pero un pasado muy cercano que ayuda a explicar cómo es la vida actual de este protagonista, principalmente burgués de su novela, ¿vale? Entonces aquí tenemos temáticamente también dos ejes completamente antagónicos, ¿no? De la fantasía a la realidad. El personaje central de las obras románticas va a ser un personaje heroico, idealizado, rebelde, diferente, ¿no? Que debe definir en gran manera su extravagancia, su diferencia, frente al protagonista de la literatura realista, principalmente novela, como veremos ahora. Son personajes que podrían ser cualquier personaje que conforma la realidad social de su tiempo. Es decir, no es un personaje anónimo porque tiene nombre y apellido, pero sí es un personaje que podría ser cualquiera, es decir, que de alguna manera representa a cualquier persona, ciudadano que vive en ese contexto histórico y geográfico. El género literario por excelencia del romanticismo va a ser la lírica y el teatro, la poesía y el teatro, frente a la novela que va a ser el género predilecto por el realismo. Es más, de aquí, desde el siglo XIX, la novela supone el género literario principal de mayor consumo y que mayor reconocimiento tiene, ¿vale? Y esto en épocas anteriores no era tan así, ¿vale? Es a partir del siglo XIX y aún tenemos esta realidad en nuestra época. Y frente al lenguaje, a la expresión también exaltada, alejada de la realidad muy particular de los románticos, tenemos la necesidad o la obsesión incluso maravillosa también por otra parte de la literatura realista de tratar de plasmar la voz real de las personas, o sea, que su forma de expresarse en esos diálogos que están incluidos en la novela plasmen la expresión real de las personas de su tiempo, distinguiendo la forma de expresarme según mi contexto, mis circunstancias sociales, a qué clase social pertenezco, qué instrucción tengo, si soy analfabeto o no soy analfabeto. Entonces todo esto en los diálogos van a tener una calidad y una riqueza expresiva máxima, ¿vale? Muy diferente a la de épocas anteriores. Vale, después de esto pasamos ya a las etapas de instalación de realismo en España, ¿vale? Estoy hablando ahora de literatura española. Tenemos una primera época de realismo, donde también de la novela
de la novela, bueno, de los cuadros de costumbres que eran muy típicos durante el romanticismo, pues coge mucho este prerrealismo, esos cuadros de costumbres, es decir, hay una herencia del romanticismo, porque también quiero matizar. A ver, el romanticismo no es... Siempre se opone en los movimientos artísticos como si uno quisiera llevar la contraria al anterior, ¿no? Quisiera ser muy, muy diferente y distinguirse mucho. Esto pasa en gran medida entre el romanticismo y el realismo, pero tampoco tanto. Realmente toda esta exploración que hizo el romanticismo acerca de las emociones, la psicología de los personajes, la psicología, los sentimientos y emociones del ser humano, también va a estar presente, muy presente en la novela realista y va a ser fundamental, ¿vale? Ahí se conquistó una riqueza de análisis psicológico que también va a heredar en gran medida el realismo, ¿no? Otra cosa es que los marcos y la forma de comportarse los personajes cambien mucho. Bueno, entonces este prerealismo lo que tenemos es mucho cuadro de costumbres que ya venía del romanticismo, pero está enriquecido con un poquito más de realismo, con un poquito más de verdad, de contexto histórico contemporáneo de su momento, pero claro, no consigue quitarse esa intención moralizante de distinguir entre el bien y el mal del romanticismo. Esto es lo bueno, esto es lo malo. La etapa posterior, más realista, tiende o intenta el escritor o el narrador a no juzgar tanto los personajes, no decir tan claramente qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿vale? Aquí tenemos algunos autores importantes de este primer momento del realismo: Cecilia von der Faber, quien escribía con un seudónimo masculino, muy típico, pues sí, por la censura, por eso de que estaba mal visto que las mujeres escribieran, y una obra bastante interesante que se llama La Gaviota, y Pedro Antonio de Alarcón con El sombrero de tres picos, también bastante interesante, con un retrato más fiel de la realidad contemporánea y de las diferentes clases sociales y actitudes ante la sociedad según tu contexto de vida, ¿vale? Y tu clase social. Después ya tenemos una etapa más pura del realismo, donde se tiende a una actitud más objetiva hacia los personajes. A ver, después los escritores tienen sus ideologías políticas que se ven reflejados en los personajes, en lo que cuentan. Pues Benito Pérez Galdós, por ejemplo, era tendencia liberal, que también fue diputado en un momento determinado, y bueno, esta ideología también era muy anticlerical, pues se ve reflejado claramente en sus obras, sobre todo en esta época más del realismo puro. Después, en cambio, tenemos a José María de Pereda, que es un escritor norteño, que es muy tradicionalista, y en sus obras pues hay una gran exaltación de la tierra, de las costumbres patrias, de exaltación del nacionalismo español, etcétera. Entonces, bueno, la ideología de los escritores también se ve reflejada en este momento en sus obras, ¿no? Después tenemos otra obra muy importante en este momento, a ver si consigo que sea sincera, Juan Valera con Pepita Jiménez, que os recomiendo cualquier obra de realismo, porque de verdad el realismo en España es un momento de literatura increíble. Pues tenemos en el siglo XVIII que la literatura es un poco menor, durante el romanticismo tenemos cositas buenas, pero no tanto como en otros momentos, en otras literaturas de otros países. Con el realismo no es así, o sea, tenemos pedazos de escritores realistas, un pedazo de obras maravillosas realistas en España que merecen muchísimo la pena leérselas con avidez, ¿vale? Entonces, bueno, Pepita Jiménez, esta es una obra que a mí personalmente pues, me parece muy tierna y me gusta bastante. Después tenemos otra etapa que es el naturalismo, ¿vale? El naturalismo obviamente sigue la escena del realismo, pero tiene ciertas características que la hacen un poquito diferente. Es una evolución que estamos viendo en el realismo, que está muy centrado en el personaje burgués, y en el naturalismo vamos a ver que tiene un afán más reivindicativo y se centra mucho más en el conflicto de las personas más desfavorecidas de la sociedad, ¿vale? Se centra mucho más en el conflicto de los obreros, de prostitutas, de pobres, de desahuciados, etc. Esto tiene un origen francés, fue Émile Zola quien se inventó esta corriente, se lo inventó con su argumentario diciendo eso es el naturalismo y para ser un escritor naturalista hay que hacer esto y esto, ¿vale? Tiene su manifiesto y tiene su obra que defiende pues este tipo de corriente dentro del realismo que viene después porque viene después en el tiempo, ¿vale? Los protagonistas, como he dicho, son los más desprotegidos de la sociedad. Se centra mucho en los conflictos terribles que viven las personas en situación de miseria absoluta y de pobreza, ¿vale? No es una cosa sencilla de, oh, qué pobrecito, a ver si le rescatan, no, es enseñar ahí las tripas de
de la gente que peor lo está pasando en la sociedad, ¿no? De toda esta masa obrera, con condiciones laborales extremas, de, ya he dicho antes, de desahuciados, prostitutas, pobres, etc. ¿Vale? Este es el concepto fundamental que define al naturalismo, lo que es el fatalismo. A ver, el fatalismo es la idea de que tu destino es ineludible, ¿vale? El fatalismo, un destino fatal, es porque tiene que ser de una manera determinada y no puedes escapar de él. Que eso está muy presente ya en la tragedia griega, etc. ¿Qué incorpora el naturalismo? Que este fatalismo está condicionado, y fijaos la importancia del contexto científico, de tu herencia genética y de tus condicionantes sociales y psicológicos que condicionan tu vida. Entonces a menudo te encuentras con un personaje que nace en unas condiciones desfavorables, que además sus padres a su vez han sido ladrones, prostitutas, etc., de lo más duro de la sociedad. Entonces este personaje intenta salir de esa realidad, pero le va a resultar imposible. O sea, al final sus condicionantes genéticos y sociales determinan que su vida, su destino va a ser fatal y no puede escapar de este destino, ¿no? Y eso es una idea muy presente, central, mejor dicho, en la novela naturalista. Entonces, pues son novelas duras, ¿vale? Son historias muy tremendas que generaban una gran polémica en su momento, escándalos y hasta censura. En España, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos a Emilia Pardo Bazán, eminente escritora, que hizo un tratado, un ensayo acerca del naturalismo que se titulaba La cuestión palpitante. Y bueno, eso fue una súper polémica en su momento, más, claro, máxime que lo escribiera una mujer. O sea, fue tanto que supuso su divorcio, ella se casó muy jovencita, y su marido, pues bueno, que no se llaman mal, incluso después de divorciarse, pero hombre, es que siempre estamos metidos en lío. Digo, no podrías dejar de escribir estas cosas tan polémicas. Y ella le dijo, sí, hombre, venga ahora, espérate ahí sentado. Y se divorció de él a raíz también de este escrito, ¿no? Entonces, bueno, todo el naturalismo generaba muchísima polémica, ¿vale? Estoy viendo que me voy a ir a un tercer vídeo, pero en fin, no me importa si os queda claro toda esta exposición, además creo que os va a venir muy bien. Voy a pasar entonces a deciros en estos pequeños minutos que me queda de este vídeo, antes de las características de la literatura, repasar muy rápidamente los autores principales. ¿Por qué? Porque eso quiero que lo hagáis más vosotros, así que voy a daros los nombres y poquito más para que investiguéis después más vosotros. Entonces tenemos escritores fundamentales del realismo, del prerrealismo, sobre todo realismo y naturalismo, porque como pongo aquí, todos los autores producen obras en cada una de estas corrientes que se sucedieron de forma muy rápida en el tiempo. Entonces tienen algunas obras que son más realistas y otras que son más naturalistas, ¿vale? Tenemos al maravilloso Benito Pérez Galdós, que era canario, pero vivió prácticamente toda su vida, a partir de los 17 y 18 años, en Madrid. Tiene obras maestras maravillosas, como por ejemplo Jacinta, La Desheredada, Miau, Doña Perfecta, Tristana, bueno, y muchísimo, conocido muchísimo. Y también es muy conocido por los episodios nacionales, que a mí personalmente es de lo que menos me gusta de él, ¿vale? Pero en general, si te gusta la historia, son muy interesantes de leer. Tenemos a la maravillosa Emilia Pardo Bazán, una de las primeras mujeres súper revolucionarias de su momento, que se puso el mundo por montera. Fue propuesta para la Real Academia de la Lengua Española, pero fue rechazada por 3 veces, por puro machismo, o sea, no hay otra explicación. Fue la primera catedrática de literatura de la Universidad Central de Madrid. Tiene una gran cantidad de cuentos, también novelas muy interesantes, principalmente más cercanas a lo que es el naturalismo. Y después ya también evolucionó a otro tipo de literatura posterior al naturalismo, ¿vale? Y después tenemos a Clarín, que también era periodista, es Leopoldo Alas Clarín, que muchas veces pone alias, no es alias, Alas era su apellido, y su alias era Clarín, ¿vale? Clarín porque era su seudónimo como crítico literario y como articulista, porque también fue famoso como periodista. Tiene muchísimos cuentos y novelas muy importantes, fundamental, La Regenta, ¿de acuerdo? La Regenta, que es una, tiene alguna otra novela por ahí, pero la verdad es que esta es la mejor de todas, ¿vale? Bueno, cierro este vídeo con este repaso de los autores y en el siguiente vídeo las características de la novela realista.